Bien, vamos con el siguiente. Quiste odontogénico calcificante. Si ustedes leen la definición de la Organización Mundial para la Salud, se van a dar cuenta que la clasificación es puramente histológica, porque dice que es un quiste odontogénico que tiene un epitelio que es similar al de la ameloblastoma y que tiene cúmulos de células fantasmas. Otra vez acá la importancia del patólogo al que ustedes les manden la biopsia, porque si no es un patólogo experto, ¿sí? El que sea similar a la ameloblastoma se lo pueden confundir con una ameloblastoma. Y ustedes saben que el tratamiento de la ameloblastoma con respecto al de este quiste es totalmente distinto. Y no sería la primera vez que se termina haciendo una resección de mandíbula por una lesión que no es. Entonces, de nuevo, la importancia de siempre tratar y mandarle las biopsias a un patólogo que tenga mucha experiencia en el área maxilofacial. ¿Estamos? Bien. Es un quiste que realmente es muy poco frecuente, es menos del 1% de todos los quistes odontogénicos. Ahora, este es otro de los quistes que a lo largo de los años y a lo largo de las clasificaciones ha sufrido modificaciones. Se los ha ubicado en algún momento en la clasificación anterior dentro del grupo de las lesiones tumorales. Es por eso que ustedes es importante que sepan que este quiste tiene distintas maneras de llamarse. O sea, van a hablar con muchos cirujanos, odontólogos, que los van a llamar de distinta manera, y entre ellos se los conoce como tumor odontogénico quiste calcificante o anteriormente también como quiste de Gorlin. ¿Estamos? Y son sinónimos, es la misma lesión que en el transcurso de los años ha recibido distintos nombres. Bien, el pico de incidencia es en los 30 años de edad, ¿sí? Y siempre lo van a encontrar, casi siempre, en el sector anterior, tanto del maxilar inferior como del maxilar superior. Como todo este tipo de lesiones generalmente son asintomáticas, no es raro que el paciente consulte porque tiene un aumento de volumen. Dice, noto este aumento de volumen, no, pero no me duele nada. Ustedes sacan la radiografía panorámica y se van a encontrar con esta lesión. Miren la radiografía. ¿Sí? La radiografía, lo que vamos a ver es una lesión radiolúcida bien delimitada. Fíjense que dije lesión radiolúcida, no hablo de patrón. Ahora vamos a ver por qué. Generalmente la lesión es unilocular, aunque en oportunidades puede presentar un aspecto multilocular, como todas las lesiones que adquieren un tamaño importante, puede desplazar piezas dentarias y puede producir reabsorción radicular. Y fíjense por qué dije que es una lesión radiolúcida y no hablé de patrón radiolúcido. Porque la mitad de estas lesiones puede tener calcificaciones en su interior. De ahí el nombre, quiste odontogénico calcificante. Entonces, si ustedes tienen una lesión que es radiolúcida y después vemos en detalle que hay pequeñas calcificaciones, la lesión, acuérdense que no es un patrón radiolúcido, sino que ahora estamos frente a un patrón mixto. Tenga lleno de calcificaciones o tenga un spot radiopaco, ya estamos hablando de que el patrón es mixto. ¿Estamos? Entonces, acá es donde tenemos un problema diferencial para hacer diagnósticos presuntivos. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que si la lesión tiene un patrón radiolúcido, ustedes buscan en las lesiones radiolúcidas? Ahora, si tiene un patrón mixto, buscan en lesiones mixtas. Y el problema del quiste odontogénico calcificante es que en la mitad de las veces es radiolúcido y en la mitad de las veces es mixto. ¿Estamos? Entonces, eso nos puede llevar a hacer diagnósticos presuntivos errados. Es de ahí que tenemos que buscar todo el pool de cosas que nos ayuden a hacer el diagnóstico presuntivo. Vitalidad, tomografías computadas para ver las corticales, todo lo que sea necesario. Bien, pasemos al siguiente. El quiste odontogénico ortoqueratinizado. Y acá también la definición es histológica. Y miren cuál es el dato, al igual que el nombre, es que está recubierto por un epitelio que es ortoqueratinizado. ¿Cuál era la otra lesión que tiene un epitelio muy parecido y un aspecto muy parecido? Era el queratoquiste odontogénico. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Era que el epitelio era paraqueratinizado, o sea, el patólogo lo que va a ver cuando mira el microscopio es que esas células, esa queratina,
tiene núcleos. Eso es paraqueratinizado, el ortoqueratinizado no hay núcleos. Esto varió en la última clasificación. Esta lesión es nueva. ¿Por qué? Porque estas lesiones que eran iguales al queratoquiste, pero eran ortoqueratinizados, antes era la misma variable. Antes se decía que el queratoquiste podía ser orto o paraqueratinizado, pero eran queratoquistes. Ahora son dos lesiones distintas. Cuando es paraqueratinizado, hablamos del queratoquiste odontogénico. Cuando es ortoqueratinizado, estamos hablando del quiste odontogénico ortoqueratinizado. Bien, es muy, muy poco frecuente. ¿Estamos? Nada que ver con el queratoquiste odontogénico. Y el pico de incidencia es entre la tercera y la cuarta década de vida. ¿Qué guarda de semejanza con el queratoquiste odontogénico? Por sobre todas las cosas, la localización. ¿Por qué? Porque en el 90% lo vamos a encontrar en la mandíbula y por sobre todas las cosas en el sector posterior del cuerpo, en el ángulo y en la rama ascendente, lo cual es exactamente igual que el queratoquiste odontogénico y que el ameloblastoma. Puede presentarse como una lesión, generalmente es única, ¿no? Pero pueden haber lesiones múltiples y pueden haber lesiones bilaterales. Pero miren lo que dice abajo, que no hay evidencia que esté asociado con el síndrome de Gorlin. ¿Sí? Generalmente, ¿se acuerdan que el 5% de los queratoquistes estaban en relación con el síndrome de Gorlin? Y cuando están en relación, generalmente son quistes múltiples que lo que vamos a encontrar. Bueno, acá pueden haber quistes múltiples, pero no hay. Bien. ¿Por qué se origina ahí? ¿Y por qué siempre en la línea media? ¿Y por qué siempre, para todo siempre hay una explicación? ¿Y por qué siempre en el sector anterior? Porque se va a formar de restos de epitelio que han quedado de la formación del conducto nasopalatino. Y ustedes saben que el conducto nasopalatino que unía fosa nasal con cavidad bucal está en el sector anterior medio del maxilar superior. Por eso es que siempre va a tener esta localización. Bien. Es un quiste que, si bien no es extremadamente frecuente, está dentro de los más frecuentes. Es el 5% de todos los quistes. Ahora, miren lo que dice después, que es el 80% de los quistes de desarrollo no odontogénicos. Pero el problema es que, si ustedes, esto es anecdótico lo que les voy a decir, si ustedes buscan la clasificación, se van a dar cuenta que, ¿cuál es ese otro 20%? Porque en la clasificación no hay otra lesión quística, otra lesión quística de desarrollo no odontogénico. ¿Qué es lo que ha pasado? En la clasificación anterior había otro quiste, que era el quiste nasolabial o nasoalveolar, que por alguna razón que todavía no terminamos de dilucidar, esta vez no está. Yo no sé si es que se lo han olvidado, si es un error de tipeo o qué es lo que ha pasado, pero nos está quedando un quiste que es el quiste nasolabial o nasoalveolar. ¿Está claro? Sépanlo porque es importante que lo sepan. Ese quiste está localizado porque existe en esta región, por eso se llama nasoalveolar. ¿Y qué características clínicas tenía? Producía un aumento de volumen a nivel del sector posterior del surco nasogeniano, a tal punto que lo borraba y encima levantaba una ala de la nariz. ¿Estamos? Como se ubicaba por fuera, por debajo, levanta el ala de la nariz de ese lado. Pero la verdad es esto, si ustedes lo buscan en el último libro de la OMS, no lo van a encontrar, pero sepan que ese quiste existe. Bien, el quiste del conducto nasopalatino tiene su pico de incidencia más amplio, lo podemos ver entre los 30 y los 60 años, es más frecuente en hombres, en una relación 3:1, y como les dije, tiene una localización específica. Miren la radiografía, la de la izquierda. ¿Qué vemos ahí? Vemos una lesión radiolúcida. ¿Me la describen? ¿Se anima alguno a describírmela? ¿Qué ven? Una lesión radiolúcida bien delimitada. Bien. En relación con los incisivos, digamos. Bien. ¿Con solo los incisivos? Abarca también otras piezas premolares. Caninas, en realidad, caninas. Están muy incluidos adentro de la lesión, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué forma tiene la lesión?
circular, podría decir, no sé. Bien, bueno, miren la flechita. La lesión viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Qué forma tiene? Bueno, Como de un ahí lo dice. corazón. Tiene forma de corazón. ¿Por qué? Es lo que yo les había explicado la vez anterior. Todas las lesiones, cuando son chicas son redondas, cuando son grandes, su forma va a depender de las zonas que le ofrezcan mayor resistencia. Y la zona que se encuentra acá, que ofrece mayor resistencia, es la espina nasal anterior. Es por eso que estos quistes, cuando son muy grandes, tienen la forma del corazón, porque la espina hizo que crezcan lateralmente. ¿Entienden? Bien, ¿con qué tengo que hacer yo el diagnóstico diferencial de esta lesión? Fundamentalmente, como hay tantas piezas dentarias involucradas y es una lesión radiolúcida unilocular, la primera sospecha mía es que sea un quiste radicular inflamatorio de alguna de estas raíces. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo descarto que no sea un quiste radicular inflamatorio? ¿Tomo vitalidad de las piezas? Perfecto, yo hago la toma de vitalidad de las piezas y todas las piezas son vitales, no es un quiste radicular inflamatorio y lo más probable es que sea un quiste del conducto nasopalatino. La tomografía que tienen ahí a la derecha realmente es una lesión más real. Todas son reales, ¿no? Pero lo más frecuente es que uno lo diagnostique con una lesión más chiquita, como esta que vemos acá, que se encuentra exactamente en la zona del canal nasopalatino, del conducto, ¿sí? Y lo que vemos es una lesión radiolúcida unilocular en el maxilar superior, en la línea media. Bien, ¿qué va a ver el patólogo desde el punto de vista histológico? También tiene pautas diagnósticas. Va a haber un epitelio estratificado, ¿sí? Que va a tener células en algunos sectores que son del tipo del epitelio respiratorio. ¿Y por qué? Porque este conducto une fosa nasal, donde hay epitelio respiratorio, con cavidad bucal, donde no hay un epitelio respiratorio, sino hay un epitelio pavimentoso estratificado. Entonces, según es lógico pensar que en algún sector puede haber células respiratorias. Ahora, cuanto más cerca se desarrolla el quiste de la cavidad nasal, es lógico pensar que va a tener mayor cantidad de células respiratorias, y cuanto más bajo se encuentre, más cerca de la cavidad bucal, es normal que tenga menos células respiratorias. ¿Está claro? Y lo otro que es frecuente que el patólogo encuentre es el paquete vasculonervioso. ¿Por qué? Porque como se encuentra en ese canal, y en ese canal está el paquete vasculonervioso, cuando uno hace la enucleación y saca toda esa lesión, viene la foto de la izquierda. Esto que está acá redondo, miren, van a actuar puesto. Bien, yo tengo mis opciones, tengo Profe, sospecha diagnóstica. ¿Qué hago? se cortó Sí. todo. Se cortó. No. A mí me pasó, creo que a todos los. Sí, lo último se cortó. ¿Desde dónde quedaron? Cuando estaba hablando del paquete vasculonervioso. Bueno, ¿eso lo entendieron? No ¿Ahora se me escuchó. escuchan bien? No se escuchó eso, profe. No se llegó a escuchar. Bueno, vuelvo para atrás. Lo que les decía es que el patólogo se va a encontrar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Sí, Estoy con el Wi-Fi de la facultad y a veces falla. Bueno, lo que les decía es que el patólogo lo normal es que encuentre esto, un epitelio, que como dijimos puede ser ciliado, respiratorio. Esto lo escucharon, ¿no? Eso sí. Sí, eso sí. Bien. eso sí. Y que como cuando uno saca todo ese quiste que forma parte del canal, del conducto nasopalatino, y por ese canal discurren
el paquete vasculonervioso, al sacarlo, el patólogo va a ver esto que está acá. ¿Y esto qué es? Estos son estructuras nerviosas. Esto es el nervio que discurre por ahí. Entonces, el patólogo que va a ver un epitelio y el paquete vasculonervioso. Eso es normal y con eso el patólogo fácilmente hace el diagnóstico de quiste del conducto nasopalatino. ¿Estamos? Bien, ya vimos todos los quistes. Ahora tenemos que ver qué hacemos con eso. Ustedes están con el paciente, ven la radiografía, saben que hay una lesión, sospechan de una lesión quística y tenemos que tomar una decisión. ¿Lo tratamos o no lo tratamos? ¿Y cómo lo tratamos? Entonces, como todo lo que ustedes hagan, tienen que poner siempre la balanza, riesgo-beneficio. No todo hay que tratarlo de forma mecánica, hagamos esto, operemos. No, en todo tiene que haber un razonamiento. Y ese razonamiento es eso, riesgo-beneficio. No para ustedes, sino para el paciente. ¿Qué le conviene al paciente? Entonces, ustedes tienen que tener en esa balanza dos cosas. Por un lado, tienen que saber cómo se comporta ese quiste. Entonces, de un lado, que apoya el que tiene que haber un tratamiento, es que los quistes crecen. Lentamente, pero siempre crecen. Y a medida que crecen, y para crecer, reabsorben el maxilar, lo van debilitando, ¿sí? Porque el quiste crece a expensas de la cavidad que él mismo forma, y lo va debilitando. Entonces, cuanto más débil está el maxilar, más probable es que por un golpe, por un cabezazo, por una trompada, o por lo que sea, ese maxilar se pueda fracturar, que se genere una fractura patológica, aún ante la fuerza masticatoria. ¿Estamos? Si el maxilar está muy débil, el paciente puede comer algo, trac, escucha un ruido, se fracturó el maxilar. Y el problema ahí es mucho más grave. Un quiste puede infectarse. ¿Estamos? Puede que no, pero a veces puede infectarse. Mucho más los quistes radiculares inflamatorios, pero cualquier quiste se puede infectar. Y si se infecta, ya tenemos las complicaciones de una infección en el área maxilofacial, desde el dolor, desde la infección, desde que puede afectar el estado general del paciente y que puede llevar en estados avanzados aún hasta la muerte a un paciente. Si hay dos cosas que ustedes en su vida profesional tienen que tener y respetar, no digo tener miedo, respetar esas dos cosas, la infección y el sangrado. ¿Estamos? Son las únicas dos cosas que en su profesión puede comprometer la vida del paciente. ¿Estamos? Entonces, los quistes se pueden infectar. Otra cosa que nos inclina la balanza para que eso hay que tratarlo, es que si ustedes no lo tratan y dicen, no, vamos a ver, vamos a controlar la evolución, ustedes, si no hacen una biopsia, nunca van a saber qué es esa lesión. Y realmente, hasta el más experto diagnosticador no tiene el 100% de seguridad de que lo que cree es lo que es. Entonces, a lo mejor ustedes están dejando sin tratamiento una lesión que es algo mucho más agresivo o que es algo maligno. Entonces, lo mínimo es saber qué tipo de lesión es. Como mínimo hay que hacer una biopsia. Después saben que en las lesiones, al ir creciendo, también pueden desplazar piezas dentarias y pueden reabsorberlas. Otra cosa que siempre nos inclina para la balanza hacia el tratamiento. Si se localizan en el maxilar superior y la lesión es muy grande, puede comprometer normalmente y fácilmente al seno maxilar y puede producir una sinusitis. Puede comprometer la cavidad, la fosa nasal, y es más, si es muy grande puede producir una obstrucción nasal. Puede comprometer el canal lácrimo-nasal y puede dar lugar a una epífora. Es el lagrimeo constante. Entonces, todo esto nos dice, esto hay que tratarlo. Ahora, ¿qué tenemos en el otro lado de la balanza? En el otro lado de la balanza va el estado general del paciente. Nunca se interpone la situación económica, eso nunca. Se interpone el estado general del paciente, la edad del paciente. A lo mejor ustedes ven un quiste que no es muy grande y lo descubren en un paciente que tiene 98 años. Entonces, es una cirugía de riesgo. Si la lesión es quística, la lesión tiene todo el aspecto de lesión quística, es pequeña, no compromete nada, bueno, ahí ustedes tienen que poner esa balanza. O el paciente está bajo un tratamiento oncológico y a lo mejor es prioridad en ese momento tratar la lesión quística o podemos esperar, ver
qué resulta del tratamiento oncológico y después nos encargaremos de la lesión quística, porque a veces hay prioridades y la prioridad a lo mejor puede ser no la lesión quística, sino la enfermedad de base o la enfermedad principal que tenga el paciente en ese momento. Entonces, sepan esto, los quistes siempre hay que tratarlos, siempre, ¿sí? No nos podemos hacer los giles y dejarla pasar. Lo que sí tenemos la obligación es de balancear qué me conviene y en base a eso tomar la determinación. Si se opera o no se opera y si es el momento o no es el momento. Bien. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con una lesión como esta. Miren el tamaño de esta lesión. Esta lesión es del maxilar inferior y va desde acá, es todo esto, pero también está esto. Y ustedes, yo sé que están viendo esto, pero si miran un poco más, la lesión en verdad va hasta acá. O sea, tiene claramente 3 lóbulos, o parecen 3 lóbulos, tiene un tabique, y con zonas más radiolúcidas que otras. ¿Y esto por qué es? Les aseguro que probablemente es porque acá hay destrucción de una de las corticales, o la vestibular o la lingual. Entonces nosotros acá tenemos que plantearnos no solamente si lo tratamos, sino hay que empezar a ver de qué manera los tratamos. ¿Todos los quistes se tratan iguales? No. Tenemos opciones de tratamiento. Y nosotros tenemos que ver y jugar y determinar de qué manera lo queremos tratar a nuestro quiste. ¿Sí? Bien. Entonces, miren esto. Miren nuestro maxilar inferior. Miren lo debilitado que está nuestro maxilar inferior. Miren cómo esta lesión quística no solo destruyó e hizo desaparecer todo el tejido esponjoso, sino que miren lo que son las corticales. Miren lo que es la cortical vestibular y miren lo que es la cortical lingual. ¿Ustedes creen que es fácil operar esto? ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Qué tan debilitado nos queda el maxilar? Bueno, hay que determinarlo. Miramos. ¿Cómo? Hola, hola. No, pensé que preguntaba, dije muy debilitado. Muy debilitado, exactamente. Muy, muy debilitado. Miren esta. Lo mismo. Miren cuánta estructura nos queda del maxilar. ¿Sí? Solamente esas 2 pequeñas corticales, delgadas como un papel, es lo que nos está sirviendo de esqueleto para el refuerzo de ese maxilar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Hay que tratarla? Obvio que hay que tratarlo. ¿Entienden? Entonces, la balanza no solo que nos dice si hay que tratarlo o no hay que tratarlo, siempre está inclinada hacia el lado del tratamiento, sépanlo, sino que nosotros ahora tenemos que determinar cuál es la mejor manera. Y nosotros, porque no todos los quistes se operan iguales, entonces nosotros tenemos que conocer todas las opciones de tratamiento para ver cuál es la indicada para cada caso en particular. ¿Estamos? Bien. Miren estas 3 lesiones quísticas. La primera es una lesión muy pequeña, que está en una lesión radiolúcida unilocular entre 2 piezas dentarias, que medirá 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro. Miren la otra. Es un quiste entre mediano y grande. Es una lesión unilocular, ¿sí? Que va desde el incisivo lateral hasta el segundo molar inferior, desde la cresta del reborde hasta la basal mandibular. ¿Se trata de la misma manera? Y miren la de abajo de todo. La de abajo de todo, miren lo que es eso. ¿Alguien puede ver el límite anatómico de ese maxilar? No hay manera. Miren la basal, totalmente adelgazada. Miren el cóndilo. ¿Alguien lo ve? No. Comprometió el cóndilo. Miren la apófisis coronoide y la escotadura sigmoidea. ¿Se ve? No se ve. El quiste sopló todo tanto que no hay reparos anatómicos. ¿Alguien puede ver el borde anterior de la rama ascendente? No. Entonces, ¿creen que es fácil, en el último caso, poder enuclear el quiste, abrir sin tener un límite claro anatómico y sacar toda la membrana?
les aseguro que es muy difícil. Cuando no hay un plano de clivaje, cuando no hay límites anatómicos netos, cuando ustedes no tienen un soporte óseo como para desprender la membrana del hueso, se hace muy difícil. Entonces, necesitamos distintas alternativas de tratamiento. ¿Qué podemos hacer entonces en el primero de los quistes? Lo ideal y el gold standard es hacer lo que se llama la cirugía radical o la cirugía de la enucleación total de la membrana. El tratamiento del quiste consiste en eliminar la membrana, ¿estamos? Que es lo que le da origen, lo que le da razón de ser, es eliminar esa membrana que tiene una capa de epitelio y una capa de tejido conectivo. ¿Estamos? Entonces, nuestro objetivo tiene que ser siempre eliminar la totalidad de la membrana, mientras que podamos. ¿Estamos? Esa técnica, las técnicas estas que les voy a explicar ahora, son técnicas muy antiguas que fueron descritas por primera vez por Parch. Parch era un cirujano alemán, y esta técnica, que yo les digo, de sacar todo, esta técnica radical, que es eliminar la totalidad de la membrana, se conoce como técnica de Parch 2. Existe la Parch 1 y la Parch 2. La Parch 2, miren si será antigua, que fue descrita por Parch en el año 1910. Entonces, mientras que podamos, ustedes eliminan la totalidad de la membrana. Las fotos siguientes es anecdótico. Después de cada uno decidirá si lo va a rellenar. Una vez que elimina la membrana, cómo trata el remanente de esa cavidad. ¿Lo rellenamos con algo o no? Pero ese es otro capítulo que es la cirugía reconstructiva. ¿Lo rellenamos? No lo rellenamos. Lo dejamos que simplemente el coágulo lo rellene y el organismo se encargue del tratamiento. Acá, como ven, elegimos colocar un material, elegimos colocar una membrana, pero eso ya no es el tratamiento del quiste, eso es el tratamiento de la cavidad remanente. El quiste acá lo que hicimos fue la Parch 2, eliminamos toda la membrana. Bien, miren la segunda lesión. En lo posible eliminamos la totalidad de la membrana, y eso es lo que hicimos, pero fíjense que hay una gasa. ¿Por qué? Porque hay algunas lesiones que requieren, aparte de eliminar la membrana, tratar de alguna manera esa cavidad ósea remanente. ¿Por qué? Porque algunos quistes que tienen una alta tasa de recidiva, como es el queratoquiste, requieren que nos aseguremos o que hagamos lo imposible porque esa tasa de recidiva sea menor. ¿Bien? Y miren el último caso. Bueno, miren el último caso. El último caso, les dije, es imposible sacar toda la membrana. Ni el mejor cirujano del planeta ni de la estratosfera va a poder eliminar la membrana en su totalidad y va a estar convencido de que la sacó. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Y esta es otra técnica que describió Parch, y esta es la técnica de Parch 1, que ¿saben cuándo la describió? En el año 1892. Antes la describió. ¿Y qué es lo que dijo Parch? Bueno, en algunas lesiones quísticas podemos sacar una parte de esa membrana, ¿sí? No toda, le sacamos un pedazo, y eso, ¿qué es lo que hace? Comunica la cavidad con la cavidad bucal. Entonces, al estar comunicadas, ya no hay una mayor presión hidrostática dentro de la cavidad quística. ¿Por qué? Porque el contenido sale, las presiones se compensan, y eso hace que el hueso empiece a crecer de nuevo. Imagínense el crecimiento del quiste como una guerra de presiones. Si el quiste tiene mayor presión, reabsorbe el hueso. Si el quiste tiene menor presión, gana el hueso. Imagínenselo así. Entonces, Parch lo que dijo es, saquemos un pedazo de eso, comuniquémoslo a la cavidad bucal y dejémoslo que crezca. Y miren la primera radiografía y miren la segunda, donde solo con el tiempo ese quiste va creciendo y va desapareciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Esto es viable? Claro que es viable. El tema es que lleva muchísimo tiempo. ¿Saben lo que es? Entonces ustedes tienen dos opciones. O lo dejamos así y que el paciente todos los días se vaya lavando, porque ahí se le mete comida, se le mete todo, el paciente se lava y el quiste solo va creciendo. Ahora, eso le va a llevar años. Entonces, otra opción es, hagamos que crezca el hueso un poquito más hasta que yo tenga un mayor refuerzo del maxilar, tenga más claro los límites, y una vez ahí lo operamos y después sí lo cerramos
por primera intención, y por lo menos la última etapa hacemos que la cicatrización sea mucho más rápida, la reconstrucción de ese maxilar sea más rápida. Bien. Entonces, miren ahora un caso. Miren la radiografía, la de la izquierda. ¿Qué ven? Vamos, digan, ¿qué ven? Yo veo una lesión radiolúcida unilocular delimitada por encima del en sector 2, por Bien. encima del central hasta el primer molar. Bien, o hasta el segundo molar tal vez. Hasta mesial del segundo molar. Sí, Bien, y arriba, ¿vos ves el piso del seno maxilar? no. No, mirá ahora la reconstrucción panorámica que se hizo con el tomógrafo en la imagen de al lado. Compará un seno maxilar y el otro. Está como tomado, ¿o no? ¿Cómo se llamaba eso? Está velado. Radiográficamente se ve un seno blanco, está velado. Y ahora, si bien en el de la izquierda ustedes ven que no solo que está oscuro, sino que ven ese piso, ven esa cortical, y en el de la derecha que está, no lo ven. ¿Por qué? Porque el quiste creció y llevó la cortical hacia arriba, invadió todo el seno maxilar. Ahora, miren la fosa nasal. ¿Se ve? ¿La ven la fosa nasal? ¿De ese lado? No, No. prácticamente no se ve. No se ve. Entonces, si ustedes comparan lo mismo, una fosa nasal de un lado con la de otra, no se ve. Entonces, este quiste comprometió tanto el seno maxilar como la fosa nasal. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil abrir, sacar toda la membrana quística y ahí va a estar pegada la membrana de la lesión quística con la membrana de la cavidad nasal, igual que con la membrana del seno. Y ustedes tienen que desprenderla de tal manera de no llevarse ni la membrana de la cavidad nasal ni la del seno maxilar. ¿Por qué? Porque si no van a generar una comunicación, o buconasal o bucosinusal. ¿Entienden? Entonces, en estos casos es donde uno puede optar por esa descompresión o técnica de Parch 1. Miren la primera foto clínica de abajo. Miren también lo que compromete la bóveda palatina. También reabsorbió la bóveda palatina. Entonces, también tendríamos que desprender la membrana de la mucosa palatina. Si ustedes tocaran ese aumento de volumen de paladar, se van a dar cuenta que es fluctuante, que no hay hueso ahí. Eso hace que los límites, mi plano de clivaje, sea muy difícil. Entonces acá es donde nosotros podemos optar por la técnica de Parch 1, que es la descompresión. ¿Para qué? Para que ese quiste se achique, se empiece a formar el hueso normalmente y después lo operamos. Bien, en este caso lo que hicimos fue un abordaje anterior, antral, a la cavidad, no al antro, perdón, a la cavidad, sacamos la pared ósea, sacamos un fragmento de la pared anterior de la cavidad quística, y en este caso, miren lo que hicimos, colocamos un tubo de silicona y lo suturamos a la mucosa. Entonces, el paciente va a poder lavarse todo el tiempo con una jeringa a través de ese canal, y están compensadas las presiones. La cavidad quística está comunicada con la cavidad bucal. Bien. Lo importante para nosotros poder determinar cuál es la metodología que tenemos que utilizar, nosotros tenemos que saber realmente cómo se comporta cada uno de los quistes. ¿Sí? Sabemos que tenemos que saber si este es más agresivo o menos agresivo, si tenemos que ser más radicales o menos radicales, porque para tomar la determinación correcta, uno tiene que no solo diagnosticarlo correctamente, sino que tiene que saber cómo es el comportamiento natural de esa lesión. Miren este caso. Acá tenemos una lesión radiolúcida, unilocular, bien delimitada, que sabemos por la biopsia que es un quiste residual. Y en este caso determinamos enuclearlo en su totalidad. ¿Qué hicimos? La técnica radical o la enucleación total, técnica de Parch 2. Bien, miren este otro caso, que tenga ganas de intentarlo. Pero ¿cómo nos decidimos hacer esto? Porque conocemos cómo se comporta esta patología, porque de nuevo es imposible asegurar que sacamos el 100% de la membrana quística sin sacar esas 3 piezas dentarias.
porque yo no puedo limpiar atrás y asegurarme que no me quedó nada, pero como conozco cómo se comporta, conozco esa capacidad de recidiva y sé que lo voy a controlar radiográficamente hasta que esto esté terminado y que tenga el alta, yo me puedo jugar a ver qué tipo de tratamiento hacer. ¿Estamos? Bien. Miren esta otra lesión. Te hago una consulta. Sí, diga. En la radiografía panorámica anterior que aparecían los quistes como quiste dentígero, ¿también reciben el nombre de quistes de erupción? Yo se los di la otra vez. El quiste de erupción es lo mismo que el quiste dentígero, pero se forma cuando la pieza ya empezó a erupcionar. ¿Entiende? Ah. La pieza ya está en su camino eruptivo, ya asomó y pasó el hueso del reborde alveolar, entonces el quiste se va a formar entre el hueso y la mucosa bucal. Entonces va a ser palpable como una lesión fluctuante y muchas veces va a ser translúcida porque se va a traslucir el contenido del líquido. Pero es la misma lesión con la misma histología, salvo que el quiste de erupción es en un momento posterior de la erupción de la pieza dentaria. ¿Está claro? Ah, perfecto, sí. Bien. Gracias. Volvamos a esto. Miren este quiste. Vemos una lesión que compromete el sector 3, cuerpo mandibular, porción apical de 35, 36, 37, continúa en ángulo, rama ascendente, forma estas tres cavidades. Acá fíjense que hay un tabique. Diagnóstico, biopsia, diagnóstico presuntivo. Biopsia, una vez que tenemos el diagnóstico, en este caso de queratoquiste, tenemos que determinar y saber de qué manera se trata. Bien. El tema es que sabemos que el queratoquiste es una lesión altamente recidivante, ¿sí? Que dejado enucleado normalmente como cualquier otra lesión quística, tiene una tasa de recidiva que va entre el 30 y el 60%, lo cual es altísimo. Entonces, nosotros tenemos que ver ahora cuál es la mejor manera de tratar un queratoquiste. No nos podemos permitir el lujo de tratar una lesión y que a lo mejor el 60% de nuestros pacientes tengan una recidiva a corto, mediano o largo plazo. Entonces, tenemos que saber cuál es la mejor forma de tratamiento. Y la bibliografía, ustedes deben actualizarse constantemente, ¿eh? Ustedes, la facultad, les digo esto, les da la base de la profesión. Y cuando hablo de la base, hablo de la base. A partir de ahí empieza el verdadero camino de formación. Y ustedes van a tener una obligación que es estar actualizados constantemente. Decidan la especialidad que decidan. ¿Estamos? El camino de la formación es de por vida. Bien. ¿Y qué es lo que dice la literatura? La literatura dice que la mejor manera de tratar un queratoquiste odontogénico es haciendo una enucleación total, completa, sin dejar absolutamente nada de membrana. ¿Estamos? Ustedes tienen que sacar toda la membrana, enuclearla, hacer un tratamiento radical, ver, cerciorarse, secar, aspirar, que no haya sangre, ver que no quedó absolutamente nada de la membrana y aparte de eso, hacer algún tratamiento de la cavidad. Y los tratamientos de la cavidad, o sea, del hueso remanente, de lo que me quedó cuando ustedes desprendieron la membrana. Y el tratamiento de la cavidad, hay muchísimos tipos de tratamiento de cavidad. Uno puede ser agarrar una fresa grande y fresar toda esa cavidad para sacar milímetros más de hueso de toda la cavidad. Otra puede ser colocar frío de distintas maneras. Otra puede ser, por ejemplo, tratamientos químicos. Y en el queratoquiste odontogénico se vio que lo más efectivo de todo es, aparte de la enucleación, hacer un tratamiento con solución de Carnoy. O ustedes pueden leer, si leen bibliografía de afuera, que sea solución de Carnoy modificada. ¿Qué es esto? Se vio que con la solución de Carnoy, las tasas de recidiva suelen ser menores al 5%. Ahora,
¿Qué es el Carnoy modificado? A mí no me interesa que sepan la solución de Carnoy, cuál es el componente, pero uno de los componentes que tiene es el cloroformo. Y en sociedades como Estados Unidos, el cloroformo está prohibido para ser utilizado como terapéutica en un paciente. Entonces ellos se vieron obligados a modificar, sacar el cloroformo y agregar otra solución. Entonces ustedes pueden que lean la solución de Carnoy modificada. Ahora, como anécdota les cuento que la solución de Carnoy modificado tiene mucho más alta tasa de recidiva que la solución de Carnoy. Y la realidad es que nosotros, acá en Argentina y en muchísimos otros países donde no está prohibido la utilización de Carnoy y donde a lo largo de años y años de tratamiento se ha visto que no ha producido ningún tipo de complicación, tenemos que seguir utilizando la solución que más beneficio nos trae, la solución que más reduce la tasa de recidiva. Ahora, tenemos que tener cuidado y tenemos que usarlo correctamente. Esa es nuestra obligación. No podemos hacer macanas. Entonces, usar correctamente el Carnoy significa no solo aplicarlo, proteger al paciente de la aplicación de Carnoy, sino saber cuáles son los otros riesgos que produce la solución de Carnoy, porque el objetivo que nosotros buscamos al colocar en la cavidad la solución de Carnoy es que produzca una necrosis superficial en ese hueso por si alguna célula remanente de ese queratoquiste o algún quiste hijo o satélite ha quedado en ese hueso. Entonces, el Carnoy tiene un poder de penetración de varios micrones en ese hueso y produce una necrosis superficial. Ahora, así como produce una necrosis superficial de las células remanentes, obvio que lo va a producir de todas las células. Obvio que, miren, voy a volver a nuestro queratoquiste. Miren acá, tanto acá como acá, el queratoquiste está en íntimo contacto con el nervio dentario inferior. Entonces, obvio que también va a producir destrucción en los axones, en esos axones que forman parte del nervio dentario inferior. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Uno de los trabajos más importantes se hizo sobre conejos, y donde se vio que el Carnoy produce una neurotoxicidad que es irreversible cuando uno lo deja más de 5 minutos. ¿Estamos? Entonces, sabemos que nunca hay que dejarlo más de 5 minutos porque nos va a producir un daño neuronal irreversible y el paciente va a perder la sensibilidad del labio inferior. Ahora, también se ha visto que si lo dejamos 10 segundos, 20 segundos, no tiene ningún efecto, no destruye ninguna célula remanente. Entonces se ha visto que el tiempo ideal para dejar el Carnoy que produzca la necrosis que nosotros buscamos, pero que no produzca la destrucción del nervio dentario inferior, está en el orden de los 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren la imagen, acá tenemos la cavidad quística, miren esto que está acá, estamos sacando la membrana, y miren lo que tenemos adentro. Tenemos esta cavidad, que tenemos esto acá. Esta cavidad es esta cavidad, y este tabique es este tabique, y esto oscuro atrás, esta cavidad, es esta otra cavidad. Bueno, nosotros tenemos que asegurarnos de no dejar absolutamente nada en ninguna de estas cavidades de la membrana quística. Nada. Acá la estamos sacando todo. Una vez que nos aseguramos todo, tenemos que hacer una aplicación de Carnoy de esa cavidad durante 3 minutos. Como les dije, hay que proteger todo, porque también nos va a destruir ese Carnoy, los tejidos blandos, la mucosa normal de nuestro paciente, y nosotros queremos cuidarlo, queremos cuidar ese periósteo que nos va a servir, esa mucosa normal sana. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos gasa protectora, ¿ven? De un lado y del otro, que nos va a servir de escudo. Y una vez que protegimos todo, vamos a embeber una gasa grande en solución de Carnoy, bien embebida, la escurrimos un poquito y a partir de ahí la colocamos y la empaquetamos bien en toda y en cada una de las cavidades. Y eso, una vez que pusimos la gasa, le decimos al ayudante, ya. Y a partir de ahí cronometramos exactamente 3 minutos. Ni más ni menos. Una vez que nos dice cumplido, sacamos nuestra gasa
y lavamos con una jeringa y solución fisiológica litros y litros, lavamos y lavamos para que no nos quede absolutamente nada de remanente de nuestra solución de carbonio. ¿Estamos? Una vez que lavamos y sabemos que nos quedó todo limpio, que no quedó nada, sacamos nuestras gasas de protección y volvemos a lavar todo de nuevo. Y ahí sí, suturamos, y a partir de ahí nuestro paciente entra en un cronograma, en una lista de los pacientes que tienen que ser controlados de por vida. El ameloblastoma, el queratoquiste ontogénico, necesitan un control de por vida. ¿Y cómo lo hacemos ese control? Los 2 primeros años le pedimos una radiografía panorámica cada 6 meses. Desde el segundo año hasta los 10 años le pedimos una panorámica una vez al año. Y a partir de los 10 años le pedimos una radiografía panorámica cada 2 años. ¿Está claro? Porque no es raro y no sería algo no habitual que encontrar una recidiva a los 5, 10 o 15 años. Eso nos obliga a nosotros a tener un control estricto. ¿Está claro? Bien. Nada más, chicos. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Puede repetir el tema del control, la tomografía, la panorámica y demás? No, el control es con radiografía panorámica. Bien. ¿Sí? Es los 2 primeros años, cada 6 meses. De 2 a 10 años, una vez por año. Y a partir de los 10 años es de por vida una radiografía panorámica cada 2 años. Gracias. ¿Está claro? Sí, bueno, gracias. Escúchenme una cosa, chicos. Sí. Una consulta. ¿Puede ser Sí. que leí que ahora se estén haciendo tratamientos con 5-fluorouracil en el queratoquiste? Sí, también. No se los dije, pero también es una droga bastante nueva. La experiencia por ahora es poca. Está bien, sí, que la conozcan, me parece muy bien. Significa que están realmente buscando y leyendo. Me encanta. Pero es una droga nueva que todavía está en prueba. Bueno, gracias. Bien. ¿Duda? ¿Nada? Bueno, chicos, escúchenme. Tienen que estudiar. En el parcial vamos a ser más estrictos que en el primero.